Antes de iniciar la predicación, no me quiero quedar con los saludos que nuestras hermanas iglesias en el estado de Oaxaca, en Buenavista, así como en Cacahuatepec, pues les envían abrazos, saludos cordiales desde allá, y queremos decirle que podemos maravillarnos por todo lo que Dios está haciendo en la congregación allá en Buenavista y Cacahuatepec. Vemos que el crecimiento es continuo. En Buenavista por igual manera. Y bueno, nos gozamos realmente al estar con nuestros hermanos allá, al verlos que con luchas y con pruebas, pues ellos siguen adelante, ¿verdad? Hemos platicado con algunos hermanos allá en Cacahuatepec y Dios nos hablaba a través de ellos, ¿verdad? De tanta necesidad que hay en algunos, sobre todo hermanas, mujeres ancianas, y que Dios me estaba proyectando a través de lo que estaba escuchando, a través de ellas, de cómo la iglesia primitiva pues ayudaba a los necesitados de la congregación, y traemos un plan de Cacahuatepec sobre cómo trabajar con estas hermanas, en especial una que le preguntaba al pastor Isaías cómo es el accionar de esta hermana aquí. Dice, no, pues es una de las hermanas ancianas muy fieles. Incluso ella decía que decía el pastor Isaías, de cuando estaban construyendo el salón de los niños, ella le dijo al pastor, pues yo no tengo dinero para sembrar, pero mi corazón quiere hacerlo. Así es que lo que hacía esta anciana, esta hermana, hacía cremas, y todo lo que vendía lo llevaba a la congregación para seguir construyendo el salón de los niños. Y eso habla mucho de esta mujer, y yo le animo a usted, ¿verdad? Que sigamos orando por nuestros hermanos allá. Ella nos contaba un testimonio, decía que cuando se cayó la iban a operar, pero ella decía, soy sola, si me opera, ¿quién me va a llevar? ¿Quién me va a cuidar allá? ¿Qué hago? Pero ella decía, llorando, oraba, decía, Dios, si tú eres el doctor de doctores, tú me puedes sanar. Para no ser largo esto y entrar a la predicación, decía que le tomaron como 2 veces la placa, y la última vez que le tomaron las placas fueron como 5 de los que la interpretan, y uno dijo, bueno, dice, aquí vemos que el hueso ya se empezó a unir, entonces ya no es necesario la operación. Bueno, la hermana anda caminando como si nada. Y eso en lo particular pues nos llena de gozo, ¿no? Porque vemos de cómo Dios está obrando en las vidas de nuestros hermanos allá en ese lugar. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, y pues cada día vemos tu gloria y cómo nos enseñas a depender de ti. Ahora que estuvimos con nuestros hermanos allá en el estado de Oaxaca, nos dimos cuenta, Señor, de tu gran amor, de tu gracia, de tu misericordia, siendo indignos de ella. Sin embargo, tú nos amas de tal manera que nuestra mente humana, que es finita, no alcanza a comprender ese amor, esa gracia, Señor, que solamente tú nos das. Me gozo en gran manera, Señor, al haber estado con ellos, de llevarnos sanos y salvos, regresarnos sanos y salvos aquí también con los hermanos en Acapulco. Gracias, Señor. Yo te pido en esta tarde que el Espíritu Santo
siga derramando de su gracia, de su misericordia, y asimismo nos dé la comprensión del consejo de tu palabra hoy en esta hora. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Capítulo 1 al versículo 8, dice así en el nombre de Cristo. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hemos estado analizando, ¿verdad?, sobre cuando Dios nos llama, y que cuántas veces hemos dicho: creo que no es el tiempo para servir a Dios, creo que no es el tiempo, no es el momento, creo que no me siento preparado aún para yo poder servir a Dios o hacer algo que Dios me ha pedido que yo haga. Y hoy estaremos viendo sobre el llamado de Isaías, de cómo Dios llama a este hombre. Y el tema le puse por nombre: cuando la santidad de Dios transforma una vida común en una vida de misión. Yo creo que todos aquellos que hemos sido llamados de parte de Dios, Dios nos llamó a una santidad. Dios nos llamó a una vida transformada, una vida común que llevábamos, una vida común que seguimos llevando, pero que ahora debe ser una vida transformada en santidad, pero sobre todo con una vida de misión, de salir y llevar el evangelio a donde Dios nos permita llegar. Porque no solamente es ser salvos para poder adorar y exaltar el nombre de Cristo, sino una de las misiones que Jesús nos encargó, de que debemos ser misioneros, de llevar el evangelio, de tener una vida de misión. Pero ahí es donde entra el problema. ¿Cuántas veces decimos: Dios, yo no puedo hacerlo, no me siento capacitado, no estoy preparado? Pero una cosa es muy cierta, y eso lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje, que Dios no hace lo contrario, o sea, no te prepara y luego te llama. No, primero Dios te llama, y una vez que tienes el llamado, ahora Dios te empieza a preparar. Dice el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Si nosotros leemos el capítulo 6 de Isaías, vemos que Isaías relata uno de los llamados más extraordinarios de lo que habla la Biblia, donde el llamado no comienza con un hombre
que está buscando a Dios. No. E incluso a todos esos hombres que Dios llamó, ninguno de ellos estaba ocupado buscando a Dios. Todos ellos estaban ocupados en sus trabajos, en lo común de la vida. Ahora déjeme decirle, toda experiencia genuina de llamado, cuando Dios realmente es el que te llama, tiene el siguiente patrón. Primero, cuando Dios llama, hay una visión que mismo Dios pone en nuestro corazón. Y esto nos dice que Dios no contrata empleados como las empresas. No. ¿Qué hace Dios? Dios no contrata empleados. Dios revela su gloria y el hombre responde a ese llamado de la gloria de Dios. Ahora, si no hay visión de Dios, si no hay un propósito de Dios en tu vida, si no hay una visión que viene de Dios, entonces no es llamado. ¿Es una ambición o es algo que piensas que tú puedes hacer sin que Dios te llame? Jeremías en el capítulo 23, 21 dice: yo no los envié. Porque muchos en ese entonces decían que eran profetas de Dios y que eran enviados por Dios y decían que iban en el nombre de Dios. Pero el profeta dice: yo no los envié. Hermanos, hay razones suficientes sobre lo que la Biblia habla sobre el llamado, que es un llamado auténtico, cuando realmente es Dios quien te hace un llamado. Primero, tenemos que ver, el llamado no es sobre mí, no es sobre ti, no es sobre usted. El llamado es sobre Él, sobre el propósito del cual Dios ha puesto en nuestra vida. Hace unos días escuchaba a alguien que lo estaban entrevistando. Decían: pues yo quiero ser pastor y quiero entrar en la escuela, en el instituto, en la universidad, porque quiero tener mi credencial de pastor para que yo vaya a los Estados Unidos y predicar. Cuando yo escuchaba esto, digo: qué error tan tremendo, ¿no? Realmente el pastorado no lo da el instituto, el pastorado no lo da la escuela bíblica. Esto no significa que no debemos estudiar. Claro que debemos estudiar. Debemos conocer la teología, la hermenéutica y todo el material que la universidad bíblica enseña para poder trazar un buen sermón. Entonces el llamado no es sobre ti, no es sobre mí, es sobre lo que Dios ha puesto en nosotros, el propósito. Ambrosio dijo: con Dios no camina solo. Ahora, cuando Dios realmente es el que te llama, debes estar seguro que tú no estás solo. Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Él te llamó. Hermanos, Ambrosio dice que si tu llamado no vino de Dios, no vino de Él, entonces Él no va contigo. Entonces tú vas solo. Pero si el llamado vino de Dios, Él está contigo ahí, proveyendo. Si el llamado no viene de Dios, entonces ese llamado, eso que estás haciendo, vino de tu propio ego, para que vean, para que observen la gente. Y si es así, irás solo. Dios no usa hombres fuertes. La historia bíblica lo dice. Dios usa hombres quebrados por su gloria, donde el hombre reconoce que solo por sus fuerzas él no puede. Él necesita la gracia de Dios en su vida, que la gloria de Dios se manifieste en él, para que los hombres puedan ver la gloria de Dios. Mientras tanto, no pasa nada. Por ejemplo, antes que Isaías fuera profeta para las naciones, tuvo que encontrarse primeramente con el rey de la nación. Tuvo que tener un encuentro con él. Y el llamado
comienza con una revelación de la majestad, de la gloria de Dios. Dice el versículo 5 de Isaías 6: entonces dije, ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Antes del llamado hay un encuentro con Dios. Nadie puede ser llamado de Dios o por Dios si antes no tiene el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, cuanto más cerca estemos de Dios, más conscientes somos de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Agustín de Hipona, en su comentario, escribió lo siguiente y dijo: el orgullo desaparece cuando el hombre contempla verdaderamente la santidad de Dios. Es decir, que la presencia de Dios no produce arrogancia, produce humildad. Entonces, cuando Dios realmente es el que te llama, cuando Dios es el que te dio el llamado, la arrogancia desaparece. Y ese llamado genuino de Dios produce en el llamado una humildad en aquella persona que Dios ha llamado. ¿Por qué? Porque Dios purifica, limpia aquello que va a usar. Un ejemplo, nosotros. ¿Cuántos comen un plato que comieron ayer y lo dejaron sucio y no lo lavaron y lo vuelven a usar así? Nadie, ¿verdad? ¿No? Nadie. Bueno, si nosotros, siendo humanos, nos da asco, nos produce vómito usar un plato sucio, pues ¿cuánto Dios? Dios dice que purifica a los que va a usar, aquellos que Dios llamó. Una vez que tuvieron el encuentro con Cristo, dice que Él los llama y luego los purifica, porque los va a usar. Versículos 6 y 7 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Antes que Dios enviara a Isaías a predicar a las naciones, tuvo que limpiarlo, tuvo que purificarlo. Isaías reconoce su pecado. Hermanos, y aquí está lo importante. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, es cuando Dios responde con gracia. Ahora, el simbolismo del carbón encendido aquí representa la purificación. Dios, aquel que llama, lo purifica todos los días. Significa expiación, significa restauración. Por eso, una de las reglas misioneras de los misioneros es que no puede salir a misionar si antes no está limpio, si antes no está listo, preparado para este trabajo. Porque en el camino, como misionero, nos vamos a encontrar tremendas luchas, tremendas pruebas. Y necesitamos, primeramente, ser restaurados, ser limpios. Porque si no lo hacemos, no sucede nada bueno. Si no lo hacemos, aquí tengo agua. Entonces significa que estamos caminando solos. Significa que no podemos avanzar.
Ahora, ¿qué representa el altar? El altar representa sacrificio, y el sacrificio apunta a Cristo. Gregorio Magno, considerado uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia latina, escribió lo siguiente. Dice: Dios no llama a hombres perfectos, perfecciona a quienes llaman. Todos aquellos que Dios llamó, no los llamó porque eran perfectos. ¿Por qué los llamó? Porque decíamos hace 8 días, porque Dios no nos mira como nos miramos nosotros. Dios mira en nosotros el potencial que Él ya nos los dio. Y por eso dijo Gregorio: Dios no llama a hombres perfectos, pero perfecciona a quien Dios llama. Y esta perfección viene de todos los días, en nuestro caminar con Cristo, caminar con nuestros hermanos, donde hay empujones, hay dimes y diretes, pero ahí nos pulimos y nos vamos perfeccionando cada día. Hermanos, la gracia de Dios es mayor que nuestros pecados. Por eso usted no necesita ser perfecto, perfecta, para que sirva a Dios. Dios lo perfecciona en el caminar de la obra. Hermanos, cuando Dios no llama a los hombres, no los llama porque no sean dignos, no. ¿Por qué no los llama? ¿O por qué los llama? Por su gracia. Porque es un trabajo que Dios le dio a la iglesia, de que todos aquellos que son llamados a la salvación lleven el evangelio. Entonces, y cuando Dios llama, no lo hace porque seamos dignos. Lo hace, ¿por qué lo hace? Por su gracia. Ahora, hermanos, y es la gracia que nos hace dignos al llamado. Es la gracia de Dios. Entonces Dios no llama a hombres perfectos. Dios llama, y cuando hablamos de hombres, hablamos de mujeres. Gregorio dijo: si esperas ser digno, si esperas ser perfecto, perfecta para servir, dijo, entonces nunca servirás, porque estás esperando a ser perfecto, perfecta. Es Dios quien perfecciona a quienes Él llama. Es Dios. Ahora déjeme decirle que el llamado mismo es el horno que te hace digno, el llamado. Dios te llama no porque estás brillando, no. Él nos llama primero para pulirnos. ¿Por qué? Porque Dios ve en nosotros un diamante, pero todavía somos un diamante en bruto. Sí, pero cuando Dios empieza a pulir estos diamantes en bruto, vamos a brillar. Entonces Dios nos llama cuando estamos en el lodo. ¿Cómo sale una persona que está en el lodo? Si el lodo es negro, pues salimos negro. Si el lodo es café, salimos todos revolcados. De ahí Dios nos sacó. Dios no nos llamó cuando estábamos en un podio. Dios pule en el servicio, no antes. Dios nos pule en el caminar. Dios nos pule en el servicio. Eres imperfecto, eres imperfecta, yo soy imperfecto, somos imperfectos, pero en el camino Dios nos está perfeccionando. Por esta razón Dios llama a los que han sido transformados. ¿Cuántos han sido transformados? Dios nos está llamando. Dice el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ahora, ¿Dios obliga? No, Dios no obliga a nadie, pero sí Dios llama.
Y cuando Dios llama, Dios requiere una respuesta al llamado que Dios nos hace. La gracia, fíjense nomás, la gracia transforma a espectadores a servidores. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo estuvimos de espectadores observando y tal vez diciendo, y yo lo hago mejor que el hermano, yo lo hago mejor que la hermana? Pero cuando Dios te transforma, cuando la gracia de Dios te transforma, ahora en vez de ser un espectador, ahora te vuelves un servidor de Cristo. Juan Crisóstomo escribió en su comentario, dice: el alma que ha experimentado la misericordia de Dios no puede permanecer indiferente a su llamado. Cuando una vez ya experimentamos la gracia, el amor, la misericordia de Dios, es difícil, hermanos, que nos quedemos ahí sentados en nuestra silla. Es difícil, porque hay un fuego que nos consume y que nos levanta y nos dice: vamos adelante, no te quedes ahí. Ahora muchos quieren la bendición, pero pocos realmente responden al llamado. Muchos quieren ir al cielo, pero pocos desean ser enviados. Por eso siempre debemos estar presto para servir en la obra del Señor. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vemos aquí varias características de esta respuesta. Número 1, ¿qué vimos? Disponibilidad. Dijo: heme aquí. Isaías se presenta de una manera voluntaria. Dijo: heme aquí. Cuando se escuchó esa voz, dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Había un silencio total. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Disponibilidad. 2, vemos rendición. Aquí no se negocia condiciones. No pregunta cuáles serán mis beneficios. 3, vemos obediencia. Envíame a mí. Esto significa estar disponible para ir en el momento que Dios diga. Ahora, el llamado de Isaías nos muestra ciertas verdades. Número 1, necesito ver a Dios. Y aquí surge una pregunta muy importante. Si yo necesito ver a Dios, pero la Biblia dice que no podemos ver a Dios porque Dios es espíritu. Ahora, la pregunta es: ¿dónde lo puedo ver? A través de la palabra. Los discípulos dijeron a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y me dice que te muestre al Padre y te basta. ¿A poco no sabes que el Padre está en mí y yo en el Padre? Así nosotros necesitamos ver a Dios a través de la palabra, a través de su gloria, a través de su gracia. Necesitamos reconocer nuestra condición. Necesitamos experimentar su gracia, responder a su llamado. Quizás hoy has venido con cierto temor a algo que está sucediendo. Tal vez habrá un pecado oculto. Tal vez tienes dudas, sentimientos de indignidad, qué sé yo. Hermanos, Isaías también lo tenía, porque era un hombre como todos nosotros, un ser humano como nosotros los humanos. Pero Isaías tuvo algo. ¿Cuál fue? Una experiencia con Dios.
Y eso fue lo que cambió su vida, la experiencia con Dios. Y Dios sigue buscando, preguntando hoy, ¿a quién enviaré? Y la pregunta no es si Dios sigue llamando. La pregunta es, ¿habrá alguien que responda como Isaías? Que diga, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Hermanos, el hombre que ve la gloria de Dios jamás vuelve a vivir para sí mismo. Cuando alguien ve la gracia de Dios derramada, su gloria, dice, esto que yo he recibido, el gozo que Dios me ha dado, necesito compartirlos con otros. Y sale. El llamado de Isaías no es solamente una historia que solamente se cuenta y sucedió en el pasado. Este es un modelo de cómo Dios sigue tratando con su pueblo hasta el día de hoy. Y cada etapa de la experiencia de Isaías tiene una aplicación práctica para la iglesia actual, para hoy el cristianismo, donde en tiempos de crisis debemos levantar la mirada hacia Dios. Que estamos pasando por situación, por tribulación, por pobreza, por persecución, por enfermedades. Nuestra mirada debe estar arriba. Isaías recibió su visión en momentos de incertidumbre nacional. Hoy también enfrentamos crisis familiares, problemas económicos, enfermedades, violencia, incertidumbre social. Por donde quiera que le busque, vamos a tener esta situación. Y la tendencia humana es concentrarse en el problema. Pero Isaías nos enseña que debemos mirar al Señor antes que las circunstancias. Mucha gente dice, ay, estoy en este problema, y ahí se queda. Pero Isaías dice que nuestra mirada debe estar arriba. Hermanos, cuando algo se derrumba en nuestra vida, recordemos lo siguiente: lo que sucede en la tierra, esto no cambia lo que sucede en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios sigue sentado en su trono. Hoy en la tierra, en el mundo, hay caos, hay violencia, hay manifestaciones. ¿Ves lo que han haciendo los porros en la Ciudad de México? Desbaratando carros, tirando petardos. Es lo que hay en el mundo. Pero esto que sucede en la tierra no cambia jamás lo que sucede en el cielo. Dios sigue sentado en su trono y Él sigue dirigiendo desde allá. Y Dios sigue buscando personas disponibles para que trabajen en su obra. Dios no preguntó quién es el más talentoso. Como hoy se hace hasta concursos para ver quién tiene más talento para que lo haga. Dios no preguntó quién es el más preparado. Los 12 que llamó eran pescadores que no sabían tal vez ni leer. Dios no preguntó quién tiene más recursos. Lo que Dios preguntó es, ¿quién irá? Lo mismo hace hoy. Dios no pregunta tu capacidad. Dios no ve tu talento, qué tanto talento tienes. Dios no ve si estás preparado. Él te llama y Él te prepara en el llamado. Dios no mira qué tanto tienes de recursos, dinero, bienes. Él pregunta hoy, ¿quién irá? La disponibilidad muchas veces es más importante que la capacidad. ¿Por qué? Porque muchos tienen suficiente capacidad, tienen talento, están preparados, pero nunca están disponibles. Siempre están ocupados para las cosas comunes, para sus trabajos. Dios puede capacitar
aquellos que están disponibles. Pero aquí lo difícil es encontrar corazones rendidos a Él. Y ahí está el problema. Dios quiere corazones que estén rendidos a Él. Aunque sean ignorantes, aunque no sepan nada, aunque no tengan talento, aunque no estén preparados, no tengan recursos, Dios da los recursos. Dios es el que capacita, es Dios. Pero hay que rendirnos a Él. La iglesia necesita recuperar el espíritu de heme aquí, de estar disponible. Vivimos en una cultura donde muchos preguntan, ok, si yo voy, si yo lo hago, ¿qué recibiré? Preguntan, ¿qué beneficio tendré yo? ¿Qué ganaré? Isaías preguntó algo diferente. Él no preguntó, necesito o qué me vas a dar. No, la iglesia necesita creyentes que digan, aquí estoy, Señor, para servir. La iglesia hoy necesita creyentes que digan, aquí estoy, Señor, para evangelizar. Aquí estoy para enseñar. Aquí estoy para obedecer. El encuentro con Dios debe producir misión. ¿Por qué? Mire, Isaías no fue llamado simplemente para disfrutar la presencia de Dios. Fue llamado para ser enviado. Por lo tanto, toda experiencia genuina con Dios debe impulsarnos a evangelizar, a discipular, a servir y a impactar nuestra comunidad. El cristianismo no consiste solamente en recibir bendiciones, ¿verdad? Decir, no, vamos a la iglesia, vamos porque ahí Dios bendice, Dios te da un milagro. Si tú le pides esto, Dios te da aquello y te da el otro. No, el cristianismo no consiste en recibir bendiciones, consiste también en ser enviados y servir. Es lo que les predicaba allá en Buenavista, de las obligaciones del miembro en la congregación, así como sus beneficios. Por eso lo que queremos hacer con esta anciana en Cacabatepec, primero preguntamos al pastor cómo es su accionar de ella en la congregación con los hermanos. Ya cuando tuvimos la información de ella, de cómo camina con el Señor y cómo sirve a la congregación, sirve al Señor, entonces hemos tomado una decisión. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de ser enviados y servir. Y Dios sigue llamando hoy. El mismo Dios que llamó a Isaías sigue llamando a jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Dios le sigue llamando. Sí, hermano Arturo, usted está joven. Dios sigue llamando jóvenes. Incluso vamos a tener una reunión con los líderes. Y una vez que tengamos el acuerdo, vamos a hablar con la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos que tanto los jóvenes, los ancianos, los niños y todos, pues estemos sirviendo. Aunque muchos ya lo están sirviendo, pero a veces hay áreas que necesitamos cubrir también y que sigan sirviendo. Dios sigue llamando a jóvenes, sigue llamando a adultos, sigue llamando a líderes, pero si ya somos líderes, sí, pero Dios nos pide más compromiso. Sigue llamando obreros. Hermanos, viajar para visitar a las iglesias hermanas que tenemos en el estado de Oaxaca es cansado, ¿o no, hermanos? Muy cansado, riesgoso, el peligro, el costo, gasolina, comida. Sí, hermanos, Dios sigue llamando obreros.
La pregunta de Dios sigue resonando en cada generación. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La cuestión no es si Dios sigue llamando. La cuestión es si habrá creyentes que respondan diciendo: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Termino con lo siguiente. El creyente que ha visto la gloria de Dios no puede conformarse con vivir para sí mismo, sino que vive para el propósito de aquel que lo llamó. Dios sigue llamando. Hermanos, el llamado aún está. Deja ese pensamiento, decir: es que no estoy preparado, es que aún no conozco. No, ponte en las manos de Dios, y Dios, en la búsqueda, en el caminar, en tu relación, en tu comunión que tienes con Él, Él te hablará por medio de su palabra. Él te revelará la palabra, te dirá el propósito por el cual Dios te ha llamado y sigue llamando. Cierra tus ojos. Padre celestial, hoy hemos escuchado tu voz a través de la palabra que hemos hablado. Así como Isaías la escuchó, hoy reconocemos que muchas veces hemos mirado nuestras limitaciones más que tu grandeza. Padre, te pedimos que limpies nuestro corazón. Perdónanos, perdona nuestros pecados y renueva, Señor, nuestra pasión por ti. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. No queremos vivir solamente para nosotros mismos, queremos vivir para tu propósito. Padre, quita todo temor, toda excusa y toda indiferencia, y danos un corazón dispuesto a obedecerte. Así como Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Hoy nosotros también respondemos: Señor, aquí estamos, úsanos para tu gloria, guíanos, fortalécenos y haz tu voluntad de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Señor, que cada uno pueda saber que la preparación nos la das tú en el caminar. Por eso la recomendación de tu palabra, de caminar un día a la vez contigo, comiendo tu palabra, hablando contigo a través de la oración, y hacer todo aquello, Señor, que tu palabra nos manda hacer. Te doy gracias, Señor, y yo pido que la gracia poderosa de tu Santo Espíritu, Señor, esté iluminando, Señor, los corazones de tus hijos. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén.